Este es el programa En Diálogo con los Medievales, un programa realizado por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Doctor Soto, antes de entrar en el tema en forma, yo quisiera hacerle dos preguntas. ¿Por qué en el medioevo se borra de una vez a los estoicos? ¿Y qué hubiera pasado en el medioevo, en toda la filosofía del medioevo, si el apoyo no hubiera sido Aristóteles? Bueno, a ver, hemos dicho que la autoridad de Agustín pesa tanto hasta el siglo XIII que Agustín solo cita a Aristóteles 3 veces. A los estoicos, si le creemos, no recuerdo el estudioso de San Agustín, el que tiene el célebre artículo sobre San Agustín en el Diccionario de Teología Católica, dice que a los estoicos los cita unas 33 veces, a los epicúreos prácticamente no los toca, y repite un poco cuando habla de ellos, pues la frase que del poeta Horacio pues hemos recibido, que dijéramos, por dedicarse al placer se revuelcan en el fango, en el lodo del placer. Lo cierto del caso es que San Agustín sí aprecia mucho a Séneca, en términos, dijéramos, de estoicismo, y corrió una leyenda, hoy se sabe que es leyenda, que hubo un epistolario entre Séneca y San Pablo. Ese epistolario ya hoy sabemos que es apócrifo, pero apócrifo o no, ese epistolario circuló en el mundo medieval, en donde palabras más, palabras menos, Séneca alaba a Pablo por sus, dijéramos, magníficas epístolas, y Pablo de alguna manera alaba a Séneca también por sus magníficas epístolas. Sin embargo, la presencia del estoicismo fue muy frenada por la radicalidad de la preferencia agustiniana por los platónicos. Y quieras o no, entre estoicos y platónicos hay grandes diferencias, tanto para efectos de pensar la filosofía, como para efectos de pensar el alma. En la física los estoicos adoptan la doctrina de los átomos. Platón nunca hubiera pues hablado de los átomos. Y en segundo lugar, los estoicos siempre frente a temas como el más allá, la inmortalidad del alma, incluso en el mismo Séneca, quedaban siempre muy perplejos, cosa que obviamente en el platonismo es radical. El alma es inmortal, las ideas garantizan, porque el alma las conoce, la condición de inmortalidad del alma misma. Si las ideas son eternas, el alma que las conoce tiene que ser eterna. Entonces, en ese contexto, sí, en términos, dijéramos, muy radicales, la presencia del estoicismo, excepción de Séneca, fue en el medioevo muy poco significativa, y a pesar del epistolario entre Pablo y Séneca, para los medievales era auténtico, fue poco significativa. Ahí parecería una contradicción, porque los monjes eran bastante estoicos y vivían de manera muy estoica realmente. La paradoja es que dijéramos, la fundamentación filosófica del ascetismo monacal viene más por la tradición órfico-pitagórica platónica que por la tradición estoica. O sea, el ideal de anacoresis, si bien en una u otra forma uno encuentra, por ejemplo, en Séneca la idea del ocio en términos de la soledad frente al negocio, la idea de retirarse en sí mismo, ensimismarse, hacerse a sí mismo. Sin embargo,
es por vía órfico-pitagórica, platónica, como el ideal ascético, anacorético, entra en el cristianismo, pues además de la presencia judaico-cristiana, entra en el cristianismo en mar vía pitagórica, vía órfica y vía platónica que vía estoica. Es que el paradigma de Agustín es definitivo. Cuando Agustín dice de todos estos filósofos que yo he descrito en el libro octavo de la Ciudad de Dios, y habla de lo que hoy llamamos presocráticos, de Aristóteles, de estoicos, de cínicos, de epicúreos, de escépticos, de académicos, de neoacadémicos, yo hago una opción por los platónicos porque son los más vecinos a nosotros, los cristianos. Eso marcó de tal manera el cristianismo medieval, pues que Aristóteles, estoicos, epicúreos estaban ahí sin estar. Con tal radicalidad fue ese paradigma agustiniano asumido, que uno, por ejemplo, en alguien como Abelardo, que cita mucho a Séneca, o Eloísa, que cita mucho a Séneca, sin embargo, cuando el ideal anacoreta, cuando Abelardo se retira al Paráclito, etcétera, etcétera, viene fundamentado en los padres del desierto, en la tradición judaico-cristiana, el símbolo del desierto, y viene fundamentado más en la tradición órfico-pitagórica platónica que en la misma tradición estoica. Es un poco eso, es que el paradigma agustiniano hasta el siglo XIII fue de tal radicalidad que yo creo que pensar por fuera de ese paradigma para un medieval no era que fuera imposible, pero se hizo, dijéramos, casi que imposible, porque Platón y el Divus Plato eran el punto de referencia con que Agustín ya había marcado el mundo medieval. Bueno, y ahora la segunda pregunta. Doctor Soto, ¿qué hubiera pasado? Está corchador usted hoy, hombre. ¿Qué hubiera pasado sin Aristóteles en las grandes obras de la Edad Media? Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿qué hubiera pasado si el medioevo, por una u otra circunstancia, sea que venga de los árabes o sea que venga de los arrianos, como hemos hablado, no hubiera sido conocido por el medioevo? Yo he intentado imaginarme a Santo Tomás sin la lectura de Aristóteles. ¿Qué hubiera hecho, por ejemplo, Tomás en la Suma Teológica, o qué hubiera hecho Tomás en la Suma contra Gentiles? O por qué, por ejemplo, Tomás no comenta los textos platónicos, sino que comenta la Ética nicomaquea, comenta la Politeia aristotélica, comenta los escritos de economía de Aristóteles, los escritos lógicos, obviamente la metafísica es muy apreciada por Tomás. ¿Qué hubiera pasado si Aristóteles no hubiera impregnado de alguna manera el pensamiento tomista, y si Occidente por cualquier circunstancia no hubiera conocido Aristóteles? Y yo he intentado responder esa pregunta como en dos vías. La primera, hubieran seguido pensando desde Agustín. O sea, el vacío de Aristóteles no hubiera afectado la reflexión medieval por el paradigma creado por Agustín. Y en segundo lugar, sin esa entrada de Aristóteles en el siglo XIII, y lo que hace, dijéramos, la escolástica en el siglo XIII frente a Aristóteles, a mí se me hubiera también dado mucha dificultad pensar la ciencia nueva de Kepler, de Galileo, de Newton, porque es que en realidad la ciencia nueva no es una reacción contra Platón, sino contra el paradigma aristotélico tomista. Entonces yo creo que en los Principia Mathematica, pues estamos obviamente especulando, los Principia Mathematica de Newton o Kepler, creo que no habían tenido con quién pelear. Es más, recuerden que Galileo utiliza argumentos platónicos para pelear.
con el modelo, dijéramos, científico de Aristóteles, y como la idea del bien es pensada como luz, y como el ascenso de la caverna a la luz del día es pensada desde el sol. Entonces, por ejemplo, Galileo le argumenta a los aristotélicos desde Platón. El sol, que viene a ser símbolo visible de la idea, debe ser el centro del universo, como era el sol, la idea del bien en el contexto platónico. Entonces, sin la irrupción de Aristóteles y el paradigma que Aristóteles creó en el mundo escolástico, a mí se me hubiera hecho difícil, incluso la ciencia nueva, no habían tenido con quién pelear. A ver, yo le traía esta pregunta porque leyendo su libro me he encontrado con que hay otra lógica, y es una lógica que se da a través de las analogías, de las semejanzas, y que de alguna forma lo pone a uno a pensar que por fuera de la lógica de Aristóteles se puede desarrollar unos sistemas, una serie de concepciones del mundo también muy acertadas. Entonces, le propongo que el tema de hoy sea el de las analogías, el de las semejanzas. A ver, aunque dijéramos en el texto se desarrolla todo el problema de la semejanza, un poco pensando en lo que Foucault en charlas anteriores hemos denominado la episteme de la semejanza, yo siempre he distinguido en el mundo, dijéramos, occidental, lo que yo llamo, y un poco aquí recojo algunas también reflexiones de Eco, lo que yo llamo el paradigma de la línea y el paradigma del laberinto. El paradigma de la línea es la lógica aristotélica. Si A, entonces B. Es lo que Aristóteles desarrolla con los silogismos, es lo que Aristóteles desarrolla para efectos incluso de pensar la ciudad o para efectos incluso de pensar la ética. Entonces, en ese sentido, la lógica aristotélica es una lógica lineal. Eso se traduce también en una reflexión sobre la gramática, sobre la retórica, sobre la ciencia, de tal manera que en lógica aristotélica usted tiene que decir eso, si A necesariamente es B. Y lo mismo, dijéramos, sucede para pensar la metafísica. Si el efecto es tal, la causa es tal. Y lo mismo sucede para efectos de pensar la ética. Si todos estamos en función de la felicidad A tiene que pensarse desde B, practicar la virtud. Ese es lo que yo llamo el paradigma de la línea, que incluso está muy presente en la gramática griega, en la gramática latina o en la gramática española, o también, dijéramos, en los códigos que tanto desde Grecia, pero sobre todo desde Roma, influyeron tanto en Occidente. A un ladrón, tal pena. Si el ladrón ha ejecutado tal obra, la penalidad debe ser tal. Entonces, de nuevo, la lógica jurídica es si A, entonces B, un responsable, claro, y un reparador. Exacto. Y lo mismo en la gramática. Usted en la gramática griega o en la gramática latina o incluso española no puede decir qué día fue mañana. Hay una lógica lineal. El presente, el pasado y el futuro están condicionando incluso nuestra manera de hablar. Pero en cuando estamos hablando de las semejanzas, que eso es pues, lo que más me ha llamado la atención, es que Confucio también pensaba en términos de semejanza. Y que en buena medida la filosofía oriental, que nos es tan desconocida, estaría pensando en términos de Isidoro de Sevilla en un momento determinado. Entonces sería muy bueno como que habláramos de lo que usted llama la conveniencia, de lo que usted llama la emulación, la analogía, el microcosmos. Yo creo que ahí estamos en el paradigma del laberinto. O sea, cuando usted trabaja desde la semejanza, todo está en todo. Todo está en todo. Y al estar todo en todo, entonces uno no puede aplicar la lógica aristotélica, si A, entonces B. Y al estar todo en todo, usted puede trabajar
las relaciones hombre-mundo-Dios, no desde la causalidad aristotélica o desde la lógica aristotélica, sino bajo esa perspectiva del todo está en todo. Cuando uno ve pensadores como Isidoro de Sevilla, o cuando incluso ve uno místicos como el maestro Eckhart, desde la perspectiva del todo está en todo, eso solo se posibilita por la episteme de la semejanza. El término episteme, en el sentido en que de alguna manera lo estamos utilizando, es la configuración mental desde la cual se hacen posible unos saberes en un momento histórico. Entonces, si usted deja de lado el paradigma de la línea aristotélica y entra a pensar desde el paradigma del laberinto, la semejanza opera con lujo de detalles. Entonces, por ejemplo, la semejanza operando desde la conveniencia. La conveniencia hace que las cosas, en un juego de flujos y reflujos, en un juego de influencias, comuniquen sus propiedades. Entonces, si por conveniencia una cosa está en la otra en cuanto sus propiedades se comunican a la otra y esta otra le comunica sus propiedades a la primera, usted puede perfectamente, para, por ejemplo, la medicina, establecer un juego de conveniencias. Así como en el cosmos hay 4 elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, en el hombre hay 4 elementos, son los 4 humores. Así como en el cosmos hay 4 cualidades, cálido, húmedo, seco y frío, en el hombre hay 4 temperamentos que se corresponden con esas 4 cualidades del universo. Entonces, por ejemplo, un saber como la medicina no trabaja con la lógica aristotélica, si A, entonces B, sino que busca el equilibrio entre los humores, pero ese equilibrio entre los humores también debe entrar en correspondencia con el equilibrio de los elementos y con el equilibrio de las cualidades kármicas. Por eso Isidoro de Sevilla dice que el médico también debe ser astrónomo. Astrónomo ahí no quiere decir que observe el movimiento de los astros, sino tiene que ver un cambio de estaciones, cómo influye el agua, cómo influye el vestido, cómo influye el día, la noche, los alimentos. Hay alimentos cálidos, hay alimentos húmedos, hay alimentos secos, hay alimentos fríos. Entonces esas correspondencias desde la conveniencia en esa comunicación de propiedades hace que el médico tenga que estudiar la relación entre los humores, los elementos, las cualidades, los temperamentos, los alimentos, los vestidos, el agua, la dieta, la cualidad seca, fría, húmeda o lo que se quiera de los alimentos, de los vestidos, y por lo mismo todo está en todo. Todo está en todo. Sí, ahí me hace acordar de la lógica política, donde prima la conveniencia sobre cualquier otra cosa. Por eso Spinoza decía, un filósofo no puede ser gobernante, tiene que ser un político. Claro. Que no maneje la lógica racional. Tiene que manejar, pues, por ejemplo, cuando Isidoro plantea el tema de la política o plantea el tema de la ciudad, va a pensar la ciudad como un cosmos pequeño. Entonces, de la misma manera que el cosmos es ordenado en cuanto los elementos equilibrados garantizan, por ejemplo, el ciclo de las estaciones, la ciudad como el cosmos, pensado como un pequeño cosmos, debe estar ordenado por el equilibrio entre los contrarios. Entonces, una buena ley no es la que viene dada por el rey o por el monarca o por el juez. Una buena ley es la que responde
al equilibrio entre los contrarios, entre los opuestos, porque así como el cosmos organiza su equilibrio, compensando cíclicamente a los contrarios, la ley debe equilibrar esos contrarios, y esa es una buena manera de habitar el mundo. En términos isidorianos, Isidoro incluso emplea esa expresión: una ley es, dijéramos, honesta, justa y todo lo que se quiera, independiente de la legalidad de quien la dispone, es porque equilibra, como en el cosmos, los contrarios. Entonces también es un juego de conveniencias. Puede pensarse el cosmos como una ciudad grande, o puede pensarse la ciudad como un cosmos pequeño, y lo importante es, por ese juego de conveniencias, hacer de la polis un equilibrio en la contrariedad, y ese es el sentido de la ley. Por ejemplo, una etimología de Isidoro de Sevilla es reyes, el rey, así llamados a recte reyendo, porque gobiernan rectamente. Pero ¿cómo gobiernan rectamente? Porque en la ciudad establecen un pequeño microcosmos por el equilibrio que logran establecer entre los contrarios. Entonces una ciudad es desordenada, como el cosmos es desordenado, cuando los contrarios no se equilibran. Y en ese contexto, si el gobernante no logra, a través, dijéramos, de su gobierno, equilibrar los contrarios, es muy mal gobernante. Entonces, en ese sentido, la ley carece de sentido en su formalidad. Lo que le da sentido a la ley es la relación de conveniencia con el equilibrio cósmico. Y en eso Isidoro de Sevilla, dijéramos, es tajante. Pues incluso él dice que si el rey no está rectamente gobernando, pues que hay que de alguna manera sacarlo del camino, claro. Porque así como en el cosmos el equilibrio entre los contrarios garantiza la armonía, si el gobernante no garantiza esa armonía, entonces necesariamente deja de ser gobernante. Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. A ver, aquí en el texto suyo, cuando usted cita a Foucault, en el texto de la filosofía medieval, veo unas palabras que son muy interesantes desde el punto de vista de esta lógica que no sería la aristotélica. Una palabra es amistad. Sí. ¿Cómo funciona la amistad? Eso, es decir, en términos medievales, además de la amistad como virtud humana, las cosas son amigas o enemigas porque se atraen o se repelen. Entonces, esa
atracción o esa repulsión entre las cosas, los medievales, operando desde la semejanza, no aristotélicamente, dicen que las cosas simpáticamente se atraen o las cosas antipáticamente se repelen. En alguna conferencia anterior habíamos hablado del selenótropo o del heliótropo, y cómo no por el juego de la gravedad, sino por el juego de la atracción, la flor llamada selenétropo, pues que funciona con la luna. Que funciona con la luna, o el heliotropo que funciona con el sol. Entonces ahí no es un juego de gravedad en términos de acción o reacción o lo que se quiera, sino que es una amistad. Y esa amistad es la que hace que las flores giren con los rayos del sol o giren con los rayos de la luna. Y lo mismo para los elementos. El agua y el fuego son antipáticos, se destruyen. En cambio, el fuego y el aire son simpáticos, se atraen. El fuego, entonces, pues para un medieval, el fuego no es, dijéramos, aquello que se consume gracias al oxígeno. No, el fuego es aquello que por entrar en simpatía con el aire, al quemarse, se vuelve aire incandescente. Como el aire, al enfriarse, se vuelve agua. Entonces el proceso de rarefacción o el proceso de enfriamiento, como se quiera decir, condensación, no es un proceso físico-químico. Si A, entonces P. Es un proceso amistosa o enemistosamente de simpatía o antipatía. Entonces, en esa atracción o en esa repulsión viene el equilibrio kórmico, porque el fuego y el agua se repelen, se compensa con la atracción del fuego y el aire, o del agua y la tierra. ¿Qué es la tierra? Agua condensada. ¿Qué es el aire? Es, si se puede decir así, aire, el fuego, aire enrarecido. Incluso ellos ponían un ejemplo: si usted expira el aire, bota el aire con la boca cerrada, es decir, le sale frío. Ajá. En cambio, si usted bota el aire con la boca abierta, le sale caliente. Entonces no es, no. Es decir, hoy eso lo podría usted explicar en términos físico-químicos por procesos de inspiración, respiración, que hace que esto y lo otro, en términos de yo no sé qué, etcétera, etcétera. No, un medieval diría: ¿usted por qué bota aire caliente y usted por qué bota aire húmedo? Pues precisamente porque el aire, al, dijéramos, condensarse, se vuelve agua. En cambio, el aire, al enrarecerse, se vuelve caliente. El fuego. Se vuelve fuego. Entonces, esa simpatía es lo que explica, por ejemplo, el proceso de respiración. Por eso los medievales, desde el episteme de la semejanza, y en eso yo creo que el Timeo, de ello hemos dicho algunas cositas, el Timeo para los medievales es un texto muy apreciado, porque en el Timeo el universo es un organismo viviente, y como organismo viviente se expande y se contrae, dijimos alguna vez. Entonces, en esas expansiones y contracciones del organismo viviente, en esos procesos de simpatía y antipatía, el universo es ordenado. Por simpatía, al atraerse las cosas, o por antipatía, al repelerse las cosas, hay el equilibrio entre los elementos. Pues incluso en términos muy prácticos, ¿qué tal que el agua no apagara el fuego? ¿Y qué tal que el fuego no calentara el agua para efectos incluso pues de la alimentación? Sí, claro. O viceversa, ¿qué tal que uno al respirar y al inspirar no jugara con la simpatía entre el aire
humedeciéndose y el aire calentándose, enrareciéndose. Entonces, el mundo como el hombre son organismos vivientes que por la simpatía y la antipatía crean el todo está en todo. En ese contexto ellos van a formular que el arriba es como el abajo, que lo que está arriba está abajo, que las plantas usted las puede encontrar en los animales, que las plantas y los animales las puede encontrar en el hombre. Entonces, ¿cómo encuentra las plantas en el hombre? Porque el hombre, como el vegetal, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cómo encuentra el animal en el hombre? Porque además de nacer, crecer, reproducirse, el hombre siente, como el animal tiene sensaciones. Pero además de eso, el hombre, como Dios y como los ángeles, tiene razón. Entonces, en ese sentido, el hombre sintetiza los vegetales, sintetiza los animales y sintetiza ángeles y divinidades. Y fuera de eso sintetiza los minerales, porque los minerales son agua, fuego, tierra y aire. En el hombre hay 4 humores que se corresponden con los 4 elementos de la tierra. Entonces, en ese contexto, el hombre es un microcosmos. El hombre es el resumen de todo, el resumen del arriba y el resumen del abajo. Es mineral, es vegetal, es animal, es racional, es ángel, es demonio, es divinidad. Y por ese juego de correspondencias puede usted decir que el hombre es un microcosmos, que el hombre es un pequeño mundo, que el hombre es el resumen de todo el universo, que el hombre está en contacto con el arriba y con el abajo, que el hombre es, como dice la expresión muy bella de Isidoro, un confín entre el arriba y el abajo. Incluso es una expresión típicamente platónica y no aristotélica, porque creo que en la lógica aristotélica esto no funcionaría. No puede estar todo en todo, porque eso iría contra el A. Si A, entonces B. En este tipo de lógica laberíntica de la episteme de la semejanza, al estar todo en todo, entonces necesariamente el orden kórmico no se explica por esa linealidad A, B, sino por el todo está en todo. Esta otra faceta pues está muy, muy presente también en el hermetismo medieval, en la cábala judía y obviamente en el místico. Por eso siempre los místicos van a ser tildados de panteístas, porque el místico, como amante de Dios el amado, va a decir, tú eres mi ser, y Dios le va a decir, tú eres mi ser. Y en esa, dijéramos, intimidad entre el amado y el amante, gracias al amor, hay una unidad. Genosis es la expresión, por ejemplo, de Dionisio Areopagita, una unidad de tal manera, dijéramos, envolvente, que uno ya no distingue el amante del amado. Entonces, por eso al místico, el místico siempre le van a decir, usted es panteísta, usted identificó a Dios con la criatura, y al identificar a Dios con la criatura y al amante con el amado, eso nos está creando serios líos para la lógica que nosotros manejamos de distinguir el creador de la criatura. En cambio, para un místico, el creador y la criatura, gracias al juego del ágape del amor, puede perfectamente decir, yo soy fuego, yo soy chispa, yo soy incandescencia, Dios me posee, yo poseo a Dios. Ahora, lo simpático de todo esto, doctor Soto, es que si yo me cortara un dedo y un pedacito de la piel mía se analizara y al lado se analizara el pedazo de una hoja, encontraría los mismos elementos en el pedazo de dedo y en la hoja, solo que en distintas cantidades. Textualmente, dijéramos textualmente, y esa también es la lógica para efectos de la medicación. Esa es la lógica para efectos de la medicación. Cuando uno lea Hildegard de Bingen, que a pesar, dijéramos, de ser también mística, era una
excelente médica en términos, dijéramos, de este tipo de medicinas, donde los alimentos, las bebidas son cálidos o húmedos o fríos o calientes, y la dieta está dependiendo de estas consideraciones. Entonces, necesariamente en el dedo, en relación por ese vínculo de semejanza con la hoja, usted encuentra los 4 elementos en la hoja, los 4 humores en la sangre, usted encuentra las 4 cualidades en la hoja, usted encuentra los 4, dijéramos, temperamentos en el dedo. Entonces, en ese contexto, es esa lógica del todo está en todo. Claro. Y claro, con esa lógica del todo está en todo, los silogismos aristotélicos pues no operan. No tienen cabida. Es que incluso cuando usted dice el todo está en el todo, en la Kabbalah es muy claro que una letra contiene las demás. Y a partir de ahí todo es una unidad. Ahora, aquí hay otro término que me gustaría mucho que habláramos de él, que es igualdad, ya como contrato o consenso o matrimonio. Ya. Hay una cosa que se viene discutiendo y es como nos hemos vuelto posmodernos. es el fracaso de la razón. Y la razón realmente es un pacto entre los hombres para después enseñar ese pacto. Entonces, sería muy interesante. Ahí el término consenso, el término consensus, contractus, matrimonio, no tiene el sentido moderno de pacto, tal como dijéramos establece en el Gran Leviatán de Hobbes, o en el contrato social de Rousseau, o en los, dijéramos, neocontractualistas contemporáneos, llámese vía Habermas, la razón dialógica, que por el imperativo, Rorty, etcétera, etcétera. No, matrimonio, pacto, consenso, ahí es todo está en todo. Entonces no tiene el sentido de pacto, yo establezco con usted, gracias a un proceso, dijéramos, de voluntad general, en la expresión de un sufragio universal, o del ego en la autoridad, para poder pasar del estado de naturaleza al estado de derecho, que gracias a la ley y a la espada garantiza ese pacto que nos posibilita convivir. No, ahí pacto, matrimonio, perdón, o consenso, está pensado en el sentido de todo, está en todo. En ese contexto, un poco lo que decíamos ahora, la convivencia humana en el medioevo no está pensada desde el pacto, está pensada desde la semejanza entre la ciudad con el cosmos. Entonces, el pacto ciudadano no es el estado de naturaleza hecho estado de derecho, o no es la voluntad general que a través del sufragio universal, etcétera, etcétera, la idea de nosotros, sino que el pacto, para efectos de la convivencia, es establecer lo que un poco decíamos antes, es establecer en la polis lo que el cosmos hace a nivel del pacto o matrimonio o contrato entre los contrarios, como un equilibrio. Entonces, perfectamente un medieval no está pensando la necesidad de un pacto para efectos de la convivencia o para efectos de pasar del estado de naturaleza al estado de derecho. Para el medieval, uno habita la ciudad porque está habitando el mundo, y uno habita el mundo porque está habitando la ciudad. Y en ese contexto, la semejanza entre el cosmos y la ciudad garantiza, por ese pacto entre el cosmos y la ciudad, la convivencia. Entonces, pacto ahí, contrato, matrimonio, no tiene el sentido moderno. Entonces ahí, en lugar de hablar en la ciudad de política, como lo establecía Aristóteles, habría que hablar de cosmología. Un poco podríamos decir que la política es una física civil,
una cosmología. Así como el hombre se piensa como un mundo menor, el mundo se puede pensar como un hombre mayor. En la tradición mítica, por ejemplo, judaico-cristiana, el hombre se piensa creado del cosmos. En otros mitos, el cosmos se piensa, dijéramos, creado del despedazamiento del hombre originario. Por ejemplo, en el Enuma Elis, el cosmos surge cuando Marduk despedaza a Tiamat, y de esos pedazos de Tiamat aparece el cosmos. Eso pues en la física aristotélica o en la física newtoniana o en la física de nosotros, pues eso obviamente sería simple y llanamente ilógico, estúpido, irracional y necio. Es otra racionalidad. Entonces, lo que tú has planteado, en última instancia la política es una cosmología. Y la cosmología en última instancia es una ciudad en grande. Es una ciudad en grande. Cuando no se respeta ese juego de semejanzas, el cosmos se altera y la ciudad se altera. Cuando usted altera ese hombre grande que es el cosmos, o usted altera ese cosmos pequeño que es el hombre, entonces viene el caos, viene el desorden, viene el desequilibrio, y por lo mismo se ha atentado contra el todo está en todo, y al atentarse contra el todo está en todo, ahí no vale rey, ahí no vale monarca, ahí no vale pacto, ahí no vale convención, ahí no vale Estado fuerte, ahí no vale Estado-nación, ahí no vale legitimidad del Estado. Simplemente se violó el principio del pacto entre el cosmos y el hombre. Y al violarse ese pacto, necesariamente se desequilibra tanto el cosmos como el hombre. Lo que tú dijiste ahora, cuando uno lee el Tao Te Ching, o cuando uno lee el Enuma Elis, o cuando uno lee el poema de Gilgamesh, ahí se está pensando el habitar cósmico y el habitar político como una armonía entre el cosmos y la ciudad. Es que me hace recordar, doctor Soto, que el modelo de Kepler es el que le sirve a Luis XIV, que se convierte en el rey sol, y alrededor giran planetas, y esos planetas pues van a ver los condes, los duques, el pueblo, etcétera, y que hoy en día, por ejemplo, países como Colombia siguen utilizando ese modelo, donde alrededor de una capital central, Sol, giran otra serie de ciudades que tienen unos comportamientos muy particulares. Sí, no, en la lógica de la semejanza eso no tendría absolutamente ningún rechazo. Lo que pasa es que, claro, en los medievales, el problema de la monarquía o el problema de la jerarquía siempre viene atado al modelo físico. O sea, así como en el cosmos hay un equilibrio en los contrarios, en la polis debe haber un equilibrio en los contrarios. Pero sí, así como hay un momento en que la primavera expulsa a lo otro de la primavera, pues en la ciudad debe haber un gobernante que de alguna manera, entre comillas, expulse a otros para efectos del buen gobierno. Entonces, es de nuevo la semejanza, el que hace de alguna manera de punto de referencia el verano frente al invierno o el invierno frente al verano, es lo mismo aplicado para efectos de la sociedad. ¿Por qué debe haber un gobernante? Porque es la única manera en que el verano y la primavera se den la mano en la ciudad. Pero el gobernante, entre comillas, no necesita, pues digámoslo así, no necesita el sufragio universal para ser gobernante, porque es una función natural. El gobernante gobierna porque si no, la primavera el verano y el invierno en la ciudad no se dieran la mano. Entonces el gobernante es algo así como
la correa de los automóviles, que sin ser lo más importante del motor, sin embargo es lo que pone a funcionar el alternador, etcétera, etcétera. Claro, el sistema de energía. O el sistema de energía. Entonces un poco es eso, un poco es eso. Eso también lleva pues a unas fundamentaciones políticas un poco para efectos del orden feudal. El orden feudal, de la misma manera que en el cosmos, uno ve, por ejemplo, que hay una, entre comillas, graduación de los elementos, de modo que lo más pesado está abajo y lo más ligero está arriba, pues lo mismo debe suceder para efectos de la sociedad. Debe haber algo que signifique lo pesado, el caso de los siervos, o algo que signifique lo ligero, el caso de los guerreros y el caso de los oradores, pues de los que se dedican a orar. Este tipo de argumentos es precisamente lo que desbarata el contrato social. El contrato social no se va a pensar en términos de pesados y livianos, no se va a pensar en términos de el equilibrio entre lo pesado y lo ligero. En términos kármicos debe reflejarse por una simpatía en el orden civil, sino que debe haber un contrato en el cual contrato, desbaratando esa jerarquía de lo pesado y lo ligero, construyamos un Estado social de derecho con base en un pacto. Para un medieval eso sería inconcebible porque lo ligero y lo pesado deben en la ciudad funcionar en términos de laboradores, pues los trabajadores, oradores y velatores. Por eso la racionalidad ilustrada también le da tan duro al mundo medieval, porque es jerárquico y por lo tanto... A mí lo que me pone a pensar con todo lo que usted ha dicho es que se están funcionando en China en este momento. Están funcionando así. Están funcionando. De hecho, hay un libro que es muy clave en ellos, que aquí hemos creído que es un libro de magia en Occidente, pero que realmente no es un libro de magia, sino un libro de semejanzas, que se llama el I Ching. Y el I Ching es uno de los 4 libros de Confucio, donde ellos están concibiendo el mundo a través de semejanzas, a través de entender leyes de opuestos, a través de el todo hasta hacer parte del todo. Entonces, a mí me da mucho la atención, porque siempre nos hemos preguntado, bueno, estos chinos que la pasan trabajando, ¿cómo es que son tan inteligentes? Entonces la duda que me da a mí después de oírlo a usted y de ver esa contralógica, diríamos, que la contralógica le sirvió, por ejemplo, a los pueblos de América para construir, para hacer un montón de cosas, y a los orientales también. Sí, es que la episteme de la semejanza de la que habla Foucault, yo creo que uno la puede rastrear no solo en la cultura medieval, sino en otras culturas. Ya hemos hablado del Enuma Elis, ya hemos hablado del poema de Gilgamesh, acabas de mencionar a Confucio, pero yo recuerdo de la lectura del Tao Te Ching, pues la gran idea del Tao Te Ching es que todo está en todo, y en ese sentido ese lío entre la unidad y la multiplicidad que para la metafísica aristotélica es tan fundamental, en el Tao Te Ching no tiene absolutamente ningún problema. O sea, el Tao Te Ching no se pregunta cuáles son las relaciones entre ser devenir, ser aparecer, que es una pregunta muy típica de la metafísica aristotélica, sino que como todo está en todo, ese es el Tao, ese es el Tao, todo está en todo. Yo ya no sabría ya deducir las consecuencias políticas que eso pudo tener. Incluso hoy en China hubo, dijéramos, momentos en que Confucio y en que, dijéramos, Lao Tse fueron reducidos al ostracismo, precisamente porque políticamente, en una u otra forma, al estar todo en todo, pues
creo yo que un emperador absoluto, un emperador dueño de todo, pues carecería de sentido. Pero yo ya ahí si no me, pues pollo peletas, donde no te llamen no te metas, pero creo que el Tao es, quieras o no, la idea de la semejanza, todo está en todo. Entonces yo no tengo que preguntarme cuál es el lío entre la unidad y la multiplicidad, o cuál es el lío entre el ser y el devenir, por el todo está en todo. Ahora, en un programa pasado nosotros hablábamos de que la ciencia exploratoria, por llamarla de alguna manera, la que tiene en este momento un montón de sondas en el espacio, etcétera, etcétera, no podría trabajar con la lógica aristotélica, sino con la lógica de las semejanzas. Porque tienen que preguntarse, bueno, ¿y eso a qué se parece? Sí. ¿Y cuál es el contrario de eso? Porque necesariamente la semejanza siempre trabaja con el juego de la comparación. O sea, una manera como la semejanza opera es estableciendo comparaciones. Entonces, al comparar, por esa lógica del todo está en todo, lo desconocido, usted lo puede y lo tiene que explicar por lo conocido. Y por la comparación entre lo conocido y lo desconocido, lo encontrado desconocido encuentra por la comparación con lo conocido un punto de referencia. No sabría decir si todo esto de las ondas y eso trabajarían en esa perspectiva, porque ahí con seguridad pues está entrando la física cuántica, está entrando las leyes de la gravedad newtoniana, pero cuando uno ve que la roca lunar es tal cosa, es por comparación con lo que de alguna manera aquí en los elementos terrestres yo puedo haber determinado como punto de referencia. Entonces, explicar por semejanzas es también establecer comparaciones entre lo descubierto como lo desconocido y lo, entre comillas, conocido como lo descubierto antes de lo nuevo por descubrir. Es que eso me lleva a pensar, por ejemplo, en la conquista de América, que todas las crónicas de India son montadas en semejanzas. Sí. Y esto se parece a tal cosa, y esto se parece a tal cosa. Claro. Y se elabora un bestiario americano. Claro. Y se elabora un estilo de comparación con base en la precomprensión que desde la semejanza ellos habían elaborado. Claro. Desde esta perspectiva, uno puede perfectamente analizar las crónicas, por ejemplo, desde los bestiarios medievales. Ahora, ¿qué era un bestiario medieval? Todo está en todo. El problema de los monstruos, ya lo hemos dicho, no es que existan o no. Un monstruo simplemente es que todo está en todo. ¿Qué más monstruoso que el hombre, que es a la vez mineral, vegetal, animal, racional, angelical y divino? No, y si está enamorado le dice a la mujer, tiene dientes de perla, caminar de gacela, todas esas expresiones, cabello de oro, o sea, el cantar de los cantares de la tradición judaica trabaja con la episteme de la semejanza. Ahora ya como para concluir, como estamos en estas fiestas gramaticales y diccionarios nuevos y cosas, buscando en el diccionario lo que se define como realidad, siempre hablan de seres existentes que se dan como reales, pero no define la realidad, ni define lo real. Con base en este sistema de las semejanzas, ¿cómo se construiría una realidad? Pues lo voy a responder desde Isidoro de Sevilla y lo que él llama etimología. La realidad se construye gracias al nombre y el nombre se construye gracias a semejanzas. Entonces, por decir alguna cosa, porque yo a un pez lo llamo episcopus, pues porque es como un obispo. Porque yo a un pez lo llamo Príapo, pues porque es como un pene.
pues en largo, sí, y etcétera, etcétera. Porque yo a un pez lo llamo catena, porque es como una cadena. Entonces, en ese contexto dice Isidoro de Sevilla que uno impone los nombres por semejanzas. Y al imponer los nombres por semejanzas, el lenguaje no es sino una correspondencia entre la palabra, el concepto y la cosa de lo que hemos hablado, el nombre. Entonces, siempre el nombre, que es lo que hace que las cosas se vuelvan realidad, es una interpretación desde la semejanza para efectos de darle nombre a las cosas. Entonces Isidoro de Sevilla cita el texto bíblico, hasta muy bello, que hace el hombre comenzar a nominar los peces, los animales, las aves, los reptiles. Entonces Isidoro de Sevilla, con base en ese texto bíblico, dice, en última instancia, ¿qué es lo que hace el hombre? Al darle nombre a las cosas, transforma las cosas por el nombre en mediaciones simbólicas y por lo mismo crea la cultura. Entonces la cultura no es sino una relación de semejanza entre la palabra, la cosa y el concepto. Y por eso es por lo que el hombre puede hablar y puede conocer. Che classe grida vostra